Bienvenidos al demo de horas y gastos. Este sistema ha sido diseñado específicamente para empresas auditoras o consultoras y permite registrar las horas y los gastos incurridos por cada empleado durante la ejecución de los diversos proyectos de la empresa. El objetivo fundamental es determinar el rendimiento de cada uno de los proyectos en ejecución mediante el adecuado registro de lo que se está invirtiendo en cada uno de ellos, es decir, las horas de cada empleado más los gastos incurridos, versus las facturas emitidas por la realización de dicho proyecto. Vamos a mostrarles cómo sería el proceso de registrar las horas consumidas por cada empleado y los gastos incurridos mediante la ejecución del sistema o del subsistema reporte de horas y gastos. Este sistema permite registrar las horas y los gastos por quincena. Por ejemplo, en este caso, para el empleado Eleonora Wexler se está mostrando lo que registró para el 1 de enero del 2019, que son precisamente, estuvo haciendo un entrenamiento porque es un proyecto de la firma, un proyecto no cargable. Además invirtió horas en el proyecto de servicios de auditoría 2019 de ACM Acción Comunitaria. Igualmente las horas consumidas en Aparsa Auditoría 2019. En caso de existir gastos incurridos para esos contratos, se mostrarían en la parte inferior de la pantalla. Vamos a mostrar cuál es el proceso o de qué forma se pueden seguir agregando los contratos en donde trabajó Eleonora Wexler. Para eso hacemos clic aquí en este botón agregar contratos, lo que nos presenta el siguiente formulario. Allí se identifica perfectamente la persona que está haciendo el ingreso, de qué quincena se trata, y muestra todos los contratos abiertos o activos, de los cuales puede seleccionarlos utilizando precisamente solamente el nombre de cada proyecto o de cada cliente y luego del proyecto. Por ejemplo, para AJL Park Publicidad tenemos activo el proyecto de deberes formales. Si le hacemos doble clic a ese proyecto, se coloca entonces aquí en la parte inferior del formulario, donde se van a ir colocando todos los contratos a los cuales hay que hacerle ingreso de horas. Si buscamos, por ejemplo, los de la firma, que son todos los contratos o proyectos no cargables, podemos ver todos los que existen. En este caso, por ejemplo, vamos a usar este de promoción. Entonces, una vez que están seleccionados todos los contratos a los cuales se desea hacer ingreso de hora, presionamos el botón agregar y esos contratos son transferidos al formulario anterior y ya están listos para que la persona ingrese el número de horas consumidas. Por ejemplo, aquí vamos a poner en este día 2 horas, en el siguiente 1 hora, en el siguiente 2 horas y media, y así sucesivamente. Una vez que se haya ingresado todas las horas invertidas en esos proyectos, hacemos clic en el botón guardar para confirmar que esos son en efecto las horas reportadas y para que se guarden en la base de datos. Si queremos hacer o ingresar gastos para cualquiera de estos
contratos, nos colocamos sobre ese contrato y nos venimos aquí a este botón agregar gastos. Ese nos presenta una pantalla similar a la que vimos para los contratos, pero en este caso se trata de todos los gastos, los conceptos de gastos que existen, que han sido aprobados para ser utilizados en la empresa. Vamos, por ejemplo, a usar vamos a reportar un desayuno y un estacionamiento. Una vez seleccionados todos los gastos que vamos a utilizar o que vamos a reportar, damos de nuevo un clic aquí en agregar y esos gastos son transferidos a la pantalla anterior, desde donde podemos terminar de ingresar el monto de cada gasto. Por ejemplo, este del desayuno, vamos a decir que son 152 pesos, y el estacionamiento 90 pesos. Si ya hemos concluido con el reporte de gastos, igualmente presionamos el botón guardar, con lo que queda entonces almacenada la información. Una vez concluida el ingreso de todas las horas y gastos, podemos entonces imprimir esa información mediante este formato que se está presentando en pantalla, y donde podemos ver que el tiempo cargable se presenta en la parte superior, es decir, todos aquellos contratos que se van a facturar, y en la parte inferior todos los contratos que son de la firma y que por lo tanto son no cargables, como por ejemplo en este caso entrenamiento y promoción. En la columna de gastos se muestran, en caso de que hubiere gastos, se muestra el total de dichos gastos. La segunda parte del reporte está dedicada exclusivamente a los gastos. Como pueden ver, aquí se detallan cuáles son los gastos que se incurrieron y cuál es el total. Ahora vamos a mostrar una de las tantas aplicaciones que tiene el tener la posibilidad de llevar este registro tan minucioso de las horas y gastos que se están invirtiendo en los distintos proyectos. Esto tiene que ver con el manejo de alertas. Entonces, una de las preocupaciones más importantes en la gestión de una empresa de servicio es la de poder lograr de una manera eficiente y oportuna el control de horas estimadas o presupuestadas de los proyectos en ejecución. Esto en el sistema TEP se puede hacer en el formulario de contratos. En la pestaña de estimados podemos perfectamente establecer cuál es nuestro estimado por categoría de las horas que vamos a invertir en ese proyecto. En este caso estamos, por ejemplo, señalando que para este contrato de representaciones IDEA, declaración definitiva de renta, estimamos invertir 32 horas de la categoría Junior 1. Cada proyecto del sistema también debe tener definido un gerente que se va a encargar de manejar ese contrato. En este caso, el gerente es Natalie González. Ahora vamos a ver la información relativa a el empleado Sergio Agüero, que lo seleccionamos porque sí tiene la categoría Junior 1, y cuando ese empleado ingrese a su reporte de horas, como se muestra a continuación, y haga un registro de horas contra ese contrato que ya mencionamos al principio, como podemos ver, en este caso ha hecho un ingreso de 30 horas en total para ese contrato. Entonces, cuando Agüero haga clic en el botón guardar, se van a ejecutar las siguientes acciones. Número 1, se hará una consulta a la base de datos para sumarizar el total de horas registradas para el contrato actual, correspondientes a la categoría del usuario actual, en este caso Junior 1.
Se hará una comparación de ese total de horas reales del contrato actual versus las horas estimadas. En caso de que las horas reales excedan las horas estimadas o el porcentaje de horas reales sobre horas estimadas sea igual o mayor a 80%, se generará una alerta que se enviará de manera automática por correo electrónico a la dirección de correo del gerente del contrato, con detalle suficiente para que se tomen las acciones correctivas que se consideren necesarias. En el caso seleccionado para estas explicaciones, se generó el siguiente mensaje de alerta que se envió por correo al gerente del contrato. Como pueden ver, de esta manera podemos tener un aviso oportuno de desviaciones en la utilización de horas para un contrato determinado. Si no se cuentan con herramientas como esta, normalmente se viene enterando el gerente demasiado tarde de que ya se sobrepasaron las horas estimadas. Muchas gracias por su atención.